Hola, hola amigos de País, luego Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, cada 15 días más o menos vamos a tener a Juan y Piquer. ¿Cómo estás, Juan Ignacio Piquer? Bien, ¿y tú, Rocío? Bien, Juan y nos viene a mostrar una mirada desde dentro del Congreso porque él está viendo todo lo que pasa, está metido donde las papas queman, pero parece que ahora no están quemando tanto porque hay un poco de silencio, ¿no? Sí, están bien lentos. Yo creo que hay una mezcla de todo, ¿no? El Congreso está, le ha costado al gobierno, en el fondo hay ciclos políticos anuales que son marzo a marzo. Entonces la lentitud del Congreso tiene que ver en parte también con el fin del año legislativo, como que hubo no sé, pues en septiembre fue el rechazo, pero ahí empezó la discusión de presupuesto y el último trimestre siempre se da discusión de presupuesto. Después fueron los indultos a fines de diciembre, enero y ya febrero vacaciones. Y después llegamos a marzo y se rechaza la tributaria. Y esa serie de shocks, más empezar como la instalación de la comisión de expertos y el inicio de las campañas, fue una mezcla, ha sido una mezcla de cosas que para fines de marzo tiene más la enfermedad de la energía Uriarte. Yo diría que las últimas 2 semanas de marzo y las primeras de abril, un gobierno absolutamente paralizado, sin agenda legislativa. Por motivos entendibles, yo no quiero decir como son unos absolutos inútiles, como que es una cantidad de golpes políticos bien grandes para cualquier gobierno, autoinfligido, o sea, ellos decidieron apoyar, ellos se negaron a moderar el texto en su minuto, estando en la convención, se la jugaron por el apruebo, ellos indultaron, ellos no quisieron negociar la tributaria en la Cámara, son derrotas 100% de ellos. Nosotros, yo diría que en ese sentido Chile desde el triunfo de Boric se ha portado súper bien, a pesar de que ellos eran de la oposición y todo. Eh, Nosotros ofrecimos una salida negociada al texto constitucional en la convención, o sea, en febrero habían tratos y se fueron al chancho en marzo-abril. Eh, y ahí ya, dejando fuera la centro-derecha de esas conversaciones, ya cocinaron que nosotros fuéramos por el rechazo y ahí se terminó perdiendo el texto cuando el centro y la centro-derecha se pasan al rechazo. También, bueno, los indultos absolutamente autoinfligidos y en la tributaria si estábamos dispuestos a conversar si ellos no quisieron. Eh, entonces, yo creo que fue un pésimo año políticamente para el gobierno. En otras cosas bien. Lo que ellos en conversación interna te dicen así como gran cosa, yo me río, es como, bueno, vieron que no nos piteamos el país, y yo como, ¿querés que te Menos felicite por no mal. dejar la cagada? Porque, no, porque como, ven, como decían que iban a dejar la cagada y no tenemos y todo sigue más o menos igual, y yo como, bueno, porque no han Gracias. logrado hacer nada lo que querían hacer, pues, bueno, no te voy a felicitar, güey, como que francamente, sí, ya, no, han sido más responsables macroeconómicamente de lo que pensé que iban a hacer, pero han perdido todo, pues, güey. Entonces, Oye, pero ah, perdón lo ordinario, pero es como ya, no, francamente, es como, como no tienen nada que... Entonces ahora están efectivamente, o sea, la agenda de seguridad les es muy incómoda porque no tienen iniciativa, ahí no tienen muchas propuestas, y las que tienen son más bien polémicas, como el RUF, como respuesta a la ley Naín, pero no hay una agenda coherente, yo diría. La ley de inteligencia la estamos discutiendo ahora en la Comisión de Defensa, que Pancho Undurraga, que es mi jefe, la empezó a presidir, así que he estado metido analizándola. Es una de las leyes más complejas, yo creo, de la agenda de seguridad, compleja técnicamente, pero y ahí hay un paquete que no es malo, pero que efectivamente hay mucho de la seguridad depende de cuestiones administrativas del gobierno, en verdad. Eh, pero en el grueso yo diría que lo que va a hacer este año legislativo es agenda de seguridad y pensiones y tributaria. O sea, van a intentar revivir una reforma tributaria. Por lo menos se va a aprobar una ley que aumente el royalty al cobre. Eh, Se anunció la agenda del litio, pero que es como mucho humo y no tiene mucho de legislativo tampoco. Eh, eso te iba a preguntar, porque se hablaba de que esta forma donde que el gobierno tenga o que el Estado tenga un 51% de propiedad, ¿tiene que pasar por el Congreso? ¿No tiene que pasar? Hay que, en la constitución actual, las empresas estatales, cualquier empresa estatal que tú creas tiene que pasar por el Congreso. La forma de propiedad y eso no, puede que no. ok. Depende Entonces la empresa estatal del de litio sí. si...
O sea, si tú quieres si tú quieres que un gobierno no pueda cambiar ese tipo de cosas, tienes que ponerlo en ley, para que sea más difícil cambiarlo. Pero puedes hacerlo por vía administrativa y hacer la licitación, la oferta pública de acciones, poniendo a la venta un 49% de las acciones, ¿no? No al sector privado. No es algo difícil. Pero en la práctica, en verdad, no hay capacidad de hacer mucho. Y si en el anuncio está ya, esto es decir como, ok, no pensemos en los titulares del anuncio, sino que en la práctica, cómo se ejecuta esta cuestión. Y en la práctica lo que propuso el presidente es que Codelco va a entrar ahora a negociaciones con SQM para entrar a las explotaciones de salar. Y, y si uno dice, puta, en los próximos 6 años, eh, Codelco se mete en la explotación del litio, no lo va a hacer mal, porque igual va a licitar gran parte y se va a apoyar en SQM, va a tener un ojo controlador. eh, y no, ¿para qué vaya a crear otra empresa, cachai? Si Codelco ya se metió. Entonces, en todo esto siento que hay mucho humo, en el sentido de que el contrato SQM es el 2030, el de Albemarle el 46, creo. 43. Y siento que sí, que esto es un deseo del presidente, que no sé, que Marcel y todo, y la gente que cacha más, como que se quedaron piola nomás para que, no sé, y para darle algo al Frente Amplio, pero que en el fondo, no creo que ninguna persona inteligente que cache de explotación minera, no sé, Máximo Pacheco, como la gente que está en gobierno, que tiene que haber asesorado al presidente en esto, yo creo que saben que al final gran parte de lo anunciado va a quedar en el papel y en la práctica lo que va a pasar es que se va a negociar con SQM mayor participación del Estado y que la mayor parte de esto se va a canalizar vía Codelco. O sea, y en la práctica la empresa nacional del litio, más que una empresa nacional del litio, va a ser un consejo minero de minera no metálica. Y ya hay un consejo minero. Entonces yo siento que gran parte de esto van a terminar en líneas de política pública absorbidas por las instituciones ya existentes, con mejores condiciones para el Estado. Y eso es algo que es otra cuestión, que es como el 2022, el royalty fue un 1,6% del PIB, lo recaudado por royalty de litio, solo por litio. Y el 1,6 del PIB, del 20% estatal, es un 5% de recaudación pública vino del litio el año pasado. Ya. Eh, entonces es como, la empresa del litio que va a estar montada en 15 años ya necesitáis ahora como mayor control estatal y por eso el presidente, correctamente en mi opinión, promovió que Codelco se metiera al tiro. Porque, porque si tú quieres tener un mayor ojo estatal en cómo está, en qué tan eficiente está haciendo la producción y qué tanto está perdiendo el Estado, y si hay espacio para subir o no el royalty, tiene sentido que el Estado se meta un poco más Oye, pero en observar Juani, esa producción. Y la mejor forma de hacer eso es participando de la explotación. Y lo necesita ahora. Entonces, la empresa nacional del litio en 15 años yo creo que no va a hacer mucho sentido, ¿no? ahora tú dices mayor eficiencia en Codelco, pero igual sabemos que Codelco es de los más ineficientes en la producción de cobre. ¿Mm? Sí. Pero Pero es más fácil mandar que hacerlo, ¿no? no, yo siento que Codelco podría, no sé, privatizar parte de sus operaciones, que podría ser una empresa más eficiente, pero sí creo que y eso lo creo, pero también creo que tampoco hay que subestimar lo importante que es que el Estado tenga participación Mm. en sectores estratégicos para poder observar a los actores. Por ejemplo, el Banco de Estado. Ahora, el Banco de Estado presta un servicio social, que es que bancariza gente que el mercado no bancariza, cosa Correcto. que Codelco no hace. O sea, el servicio social de Codelco es lo mismo que una minera grande y más ineficiente, pero sí sirve para poner cierta, no sé, Codelco debería, y cumple en general con un mejor estándar medioambiental y pone una vara, por decirlo, y, y te permite tener al Estado encima. Y lo otro que es distinto, o sea, la razón por la que sí es eficiente Codelco, no en la explotación, sino que el 100% de la utilidad del Codelco van al Estado. Entonces, si así es la matemática de cuánto recaudaría si Codelco fuera privada por royalty, y cuánto recaudas
con Codelco estatal, recaudáis más con Codelco estatal, aunque sea más ineficiente, porque el 100% de lo producido se da al Estado. Y ahí a los liberales más ortodoxos, por decirlo, les encanta decir que sería más eficiente que fuera privada y no es tan, o sea, pero en términos de recaudación estatal no es tan verdad. Eh, Y bueno, es interesante porque también te por- llevas toda pero, la... pero son, mira, Bueno, es son complejo. números más, no sé. Pero volviendo al gobierno actual y al Congreso está muy parado y igual lo que se va a venir ahora va a ser pensiones y tributarias sobre todo. La Oye, tributaria pero más para el segundo semestre, la pensiones ahora. Y lo otro está bloqueando el gobierno es todo el proceso constituyente. está... Ah, Dale, claro, ¿no? bloqueándolo porque estábamos en pleno proceso, queda solamente una semana para las elecciones. Entonces ahí vamos a ver qué es finalmente lo que va a pasar y probablemente Ujú. están tratando de esperar eso para medir la temperatura del agua. Ya pasó en la del 4 de septiembre que estuvo paralización de meses antes de Sí, entrar a o sea, en trabajar parte es para finalmente. medir temperatura, pero el gobierno ya asume una derrota. O sea, yo he estado, yo también soy asesor electoral del partido, entonces veo los números a nivel nacional también. Y es muy evidente hace rato, y yo creo que en el gobierno también ya lo saben, que básicamente el resultado electoral va a ser, las fuerzas del rechazo van a sacar 60% y las de la prueba 40%, más o menos. Em, y que eso es así. Y en ese sentido no están esperando un resultado electoral, quizás nos va mejor y recuperamos agenda, no, ya dan por perdido eso. Lo que no está tan claro es cuál va a ser la configuración de electos, porque al final es muy distinto que Chile vamos saca 30, porque tú sabes que las fuerzas del rechazo vamos a sumar 60, pero no sabéis si Chile vamos va a tener 25 o va a tener 35, ¿cachai? Claro. Eh, y no sabéis cómo se va a traducir en electos. En electos, tú sabéis, en votos el Frente Amplio y la Concerta van a quedar más o menos empatados, pero como esto solo representa regiones, la concertación puede terminar con buenos, con altos escaños. Y si Chile damos y la concertación suman 3/5, ¿cachai? En el fondo hay una geometría que está incierta de cómo queda el consejo, el consejo electo. Y ahora está funcionando la comisión experta, y la comisión experta también está media en pausa, esperando el resultado del 7 de mayo, porque tienes un mes, entre 7 de mayo y el 7 de junio, en que vas a tener un consejo electo, en que tú sabes cuál va a ser su conformación ideológica, y una comisión experta funcionando. Mm. Y creo que es un error de parte del oficialismo esperar, porque creo que deberían asumir que van a quedar en minoría, pero en el fondo quieren esperar a confirmarlo porque al oficialismo lo que le conviene es negociar la mayor cantidad de cosas con la derecha ahora, en la comisión experta, y no en el Consejo Constitucional. Y tienen que tomar una decisión de si dejan el tejo pasado o si negocian ahora. Ahí es súper Y corren el relevante. riesgo de que si dejan el tejo muy pasado y no hay acuerdos, que simplemente el texto que pase de la comisión experta al Consejo sea muy bleh, y le dejan mucho poder a la comisión experta. Porque al final la comisión experta no puede suprimir, o sea, el Consejo Constitucional necesita 3/5 para suprimir cosas. Entonces lo que la comisión experta deje escrito va a quedar. Eh, y el Consejo puede agregar. Eh, Juani, pero el punto es que hay mucha inercia. Y en general, independiente de eso, como que... Dale. sí, parece que tenemos un poquito de problemas de señal, queridos auditores, en la Oh, región de los lagos. Estamos con unos tremendos ahí sí. tormentas, así que, bueno, por eso puede que tengamos un poquito de intermitencia y la conversación no sea tan fluida. Porque recordemos que Juani está en Santiago y yo aquí, como siempre, en Osorno. Ahora salió unas líneas rojas que son como intransables de parte de los expertos en la comisión de expertos, propiamente tal. Y Del dentro de oficialismo. eso está Ujú. paridad, medio ambiente, un estado social propiamente tal que sea fuerte y temas de derechos sociales asociados a salud, educación, seguridad social y vivienda. Y tienen especial problema con algo que ya fue votado, que ya hubo un acuerdo por unanimidad, que es, em, aquí lo tengo, ningún modelo preestablecido de sistema de prestación de derechos sociales, que dice así, derecho a la salud, libertad de elección entre un régimen privado y estatal. Eso lo ven como peligroso. ¿Cómo ves tú que
¿A quién le están hablando? ¿Están hablando aquí a los electores? ¿Están poniéndose el parche antes de la herida? ¿Están haciendo esta negociación para que no quede, porque ven estos números que tú tienes que están tan complejos, que están tratando de que quede como recular un poquito? ¿Qué, qué apreciación tienes tú, Juani? Ya, yo siento que la negociación es compleja. Y ellos están en esta negociación interna y en estas dudas de cómo va a quedar el consejo y de cuánto dejaron. ¿No? Pero, y entonces lo que hicieron en verdad es acordar un texto bastante conversado con Chile Vamos y a la vez dejar ingresado un montón de indicaciones que tiran el texto de vuelta un poco más a la izquierda. Pero en el fondo el problema que tenían es que, es que, es que tenían hasta el lunes pasado para ingresar indicaciones. Ujú. Entonces ellos tenían que dejarlas ingresar. Ellos lo que les... Entonces estas son cartas, en el fondo. Metieron un montón de cartas al mazo. Y la mesa de póker empieza después del 7 de mayo. Ok. No es que realmente pretendan que todas esas indicaciones se aprueben. Es que tenían que dejar armado con el tablero y el mazo y toda la negociación, o sea, y todos los instrumentos de negociación, porque el 8 de mayo ya no se pueden ingresar cosas. Ya todo tiene que estar en las comisiones. Igual las comisiones después pueden reponer indicaciones, pero necesitan 3/5. Entonces, las indicaciones que se meten por mayoría simple, o creo que era menos de mayoría simple, con 8 firmas, se acababa el lunes pasado. Entonces, esa es es una cuestión muy de economía política. O sea, no hay que tomarlo como señal política. Estaban obligados a ingresar esas indicaciones para que la cuestión avanzara. Eh, entonces, en ese sentido, O sea, era sumamente mi como esperable. impresión y llamado es que no sé, claro, no hay que tomárselo como, oh, la izquierda está rompiendo sus promesas. Fue un coste hundido, o sea, ellos sabían que esa señal se iba a sentir hacia afuera y que la derecha lo iba a aprovechar para pegarle. Pero no es lo que están buscando realmente. Lo que necesitan es tener todas las opciones en la mesa posible para... necesitan darle una señal a su sector, porque si no pierden demasiado apoyo y necesitan que les vaya bien. Entonces, si no dan una señal de este tipo, podían perder muchos votos de izquierda que fueran a votar nulo o blanco en las elecciones. Y a la vez necesitan dejar como todas las opciones en la mesa para poder negociar con la derecha el último mes. Y ahora vamos a ver qué pasa. Yo diría que de los intransables que mencionan, la paridad no es que no sea importante, pero es que no tiene consecuencias estructurales económicas eh, de modelo tan grandes. Yo creo que yo soy pro paridad y creo que tiene altos impactos económicos y en la vida de las mujeres. No quiero decir que no es estructural, eh, pero su importancia política creo que a veces se sobredimensiona. En el sentido de que no, de que a mí creo que hay otras cosas que son más importantes de proteger, para proteger el modelo, y yo me parece que es buena la paridad. Eh, y que con o sin paridad la sociedad en términos macroeconómicos no va a ser demasiado distinta. Hay un aumento de la productividad con la paridad por más oportunidades para mujeres y mejor calidad de vida para las mujeres, pero no en el modelo económico en términos generales. Hay gente que me mataría por decir eso, pero lo creo. Entonces, pero mi punto es que paridad, medio ambiente, en medio ambiente no están proponiendo nada demasiado loco tampoco. O sea, en medio ambiente podéis dejar, o sea, la propuesta de medio ambiente del proyecto pasado era bien nefasto, pero lo que están indicando, proponiendo indicaciones ahora me parece igual razonable. Yo no creo que ahí vaya a haber un conflicto demasiado grande. Y la única batalla real, y siempre ha sido así en el tema constitucional en Chile, la única pelea real es por la prestación privada y no es público. Mm. Es el kit del asunto constitucional. No, y el resto y los derechos sociales, o sea, francamente, porque aparte están aprobando los derechos sociales con una cláusula de responsabilidad fiscal, entonces como que yo creo que no cambian nada. Eh, Aquí yo soy muy materialista, o sea, como que no porque decretes algo va a poder Mm. darse y un derecho social, o sea, en Chile ya hay derechos sociales, como ya hay derecho a la salud, derecho a educación, hay una política de vivienda expansiva. Claro. No creo que cambie nada que se consagren los derechos sociales. Y por eso me da lo mismo cederlos también, si es que es con una cláusula de responsabilidad fiscal y con una cláusula que evite que se judicialicen. Mm. Pero el punto es que lo que sí está en juego es la libertad de elección.
Mm. Y la provisión privada de bienes públicos, o sea, que puedas, que los bienes, que los derechos sociales puedan ser proveídos por privado. Y eso implica no solo que puedan existir las ISAPRES, eso no va a estar prohibido, lo que importa es la libre elección, o sea, que tú puedas ser FONASA y atenderte en el sector privado, con libre elección, y también y que el Estado pague esas prestaciones, y también y que los privados puedan recibir, prestar atención a personas FONASA. Y Oye, en Juani, Chile no hay tantos, pero hay algunos prestadores privados grandes de FONASA, como Christus, o la Clínica Island Recoleta, y esos son los espacios realmente importantes. Y aquí lo que yo creo que te quedaste pegado, ¿sigo? estamos con un poco de fase No, nuevamente, creo yo. ¿Me escuchas ahora? ahí, sí, ahí volviste. Perdón, dime. Sí, te quería preguntar, ¿esta indicación ya fue votada en general? ¿Ya fue aprobada unánimemente? Mm, Sin embargo, o sea, no indicación, como está escrito actualmente, ya está listo, pero se mete la ujú. indicación. ¿Qué es lo que pasa con eso? Ahora se tiene que votar la indicación en el pleno y cuánto tendrían que votar. No es ¿Qué, lo qué que... pasa? Ahora se viene un proceso de negociación. Por eso dije lo de las cartas antes. Como ellos Ujú. necesitaban dejar estas cosas ingresadas para que sean fichas. Entonces, ellos están dispuestos a ceder cosas en el texto, cosas que no quedaron en el texto general, que a la derecha sí le gustan, a cambio de que ese texto se cambie la redacción, ¿cachai? Ok. Em, entonces no es que estén desconociendo que ya llegaron a ese acuerdo, es que quieren dejar la puerta abierta para sí, para retrotraerse en ese acuerdo, pero no pasándole máquina a la derecha, sino en acuerdo con la derecha. Querían dejar una mazo de tablet. Y también creo que era una señal a su sector para que no dijeran que están entregando todo y la cuestión. Y Perfecto. Ahora, sinceramente, ellos les gustaría, no, y por eso el Frente Amplio y el PC están muy pegados con decir que quieren que el modelo no quede en la Constitución. Y ahí es como, y el punto de vista de la derecha es como loco, nosotros tratamos de que el modelo no quede en la Constitución, y ustedes nos mandaron a la cresta en mayo pasado, y ahora no es que los queramos mandar a la cresta, es que ya no confiamos en ustedes, no. Ya no hay confianza, ya nos trataron de pasar máquina. Entonces no es como ustedes quieren que tengamos una conversación como en el vacío, como si no hubiera pasado nada el año pasado. Y no, pues nosotros queremos dejar esta cuestión consagrada porque ya no confiamos en ustedes, porque intentaron borrarlo todo, ¿cachai? mm, Y porque se negaron a negociar, entonces ahora no confiamos en ustedes, queremos dejar consagrado el principio de subsidiariedad de nuevo en la Constitución. Sí, es verdad, eso es lo que queremos hacer, mala cueva. Con ujú, derechos sociales también, pero con prestación privada sí. Y no vamos a ceder en esa cuestión porque no hay confianza. mm, O sea, quizás se cede en el lenguaje, quizás se elimina, por ejemplo, una opción es eliminarlo de cada derecho por separado, y que así quede una cláusula general que diga que los derechos sociales pueden ser prestados, podrán ser otorgados por prestadores privados. Eh, y puede ser que la izquierda sea en eso. mm. Eh, Vamos a ver. Por eso digo que era Vamos a ver. importante que, para la izquierda era importante que quedaran ingresadas estas indicaciones, para que sean fichas de negociación, porque hay ciertas condiciones de negociación en las que la derecha puede ceder en retrotraer esa reacción, si es que, por ejemplo, hay una cláusula general de libertad de elección, que aplica a todos los derechos sociales. Oye, quiero llevarte un tema, nos quedan solamente unos minutos, y es cómo viste la instalación de Elizalde como se expresa. Porque hubo un intercambio con el senador de Bópoli, presidente de la Comisión de Seguridad, donde fue llamado de Mm. bruto. ¿Esto fue un hecho aislado o efectivamente ha generado algunos roces en la instalación del ministro Elizalde? O sea, yo esperaba que no cometiera este tipo de errores. Efectivamente, el senador puede ser un poco insoportable, pero él es presidente de comisión y Elizalde se expresa. Y yo creo que es un error muy grande que, o sea, que tú no puedes cometer cuando eres ejecutivo. Tú cuando vas al Congreso tienes que respetar el balance de poderes y el presidente de comisión es el presidente de comisión, y si te dice que te calles, te callas. Y si dice que el reglamento es este, los que tienen que, Elizalde lo que tiene que hacer es mandarle un WhatsApp insulsa para que le diga, oye, esto está mal procedimentalmente, no a él ponerse a discutir. Y yo creo que lo que reflejó ese episodio es que a Elizalde le va a costar más de lo que yo hubiera pensado, cambiar del rol de compañero senador al rol de Sexpress.
Lo vi, yo vi ese video en vivo, porque igual sigo los temas de seguridad, y fue como, oh, Elizalde habló como senador. No, habló como Express. Em, y nada, pues, yo creo que esta era su primera semana, como que tiene que darse un tiempo de adaptarse. Yo creo que un cambio importante que pasa piola es que con Giorgio y con Analía, la Macarena Aló, la subsecretaria, estaba encargada del Senado y la Analía y Giorgio estuvieron a cargo de la Cámara, como Ya. del Sexpress, y ahora con Elizalde eso se tiene que invertir, porque Elizalde lo lógico es que esté a cargo del Senado y la Maca tiene que dejar a la Cámara. Así que yo diría que en general son pequeños detalles que muestran que Sexpress efectivamente va a tener un ajuste. O sea, yo creo que Elizalde es un tremendo político y la Maca Lobos también. Em, pero que no va a ser tan fácil la transición. Mm, Y que Elizalde tiene que más temprano que tarde acordarse que ahora es ejecutivo y no senador. Eh, pero esas cosas van a pasar, o sea, estas discusiones pasan y lo importante es no tenerlas en la mesa. Si está bien pelear, te puedes pelear a grito pelado, pero fuera de la comisión. Antes o después, pero no durante la comisión, porque está grabada y no solo por el miedo al que dirán o no, yo creo que, en política es importante ser respetuoso de las formas y los reglamentos, y la comisión es una instancia arreglada, no una instancia para discutir sin muchina, es una instancia donde hay procedimientos y se votan indicaciones y se comentan indicaciones, y hay palabras y se distribuye el uso de la palabra y hay cierre, hay apertura y cierre de votaciones y no es un lugar donde tú te puedes meter, o sea, uno hace puntos de reglamento, pero en general, si tú tenías ¿viene una medio pelea así cocinado? de chica, tenés que tenerla afuera. No, no es medio cocinado, es más como que sí, sí. Tú acuerdas antes de la comisión, cuando sobre todo si sabéis que van a haber cosas difíciles, tú tenías una reunión antes como, ya, esto quiero proponer yo, esto queréis proponer tú, más o menos como lo quería hacer, y las comisiones no son el lugar para tener esas peleas. Esa es mi opinión personal. Alguna gente cree que sí, que hay que dar todas las peleas en las comisiones. Y yo creo que eso es eh, abusar un poquito de la institucionalidad. O sea, uno no, y este es mi punto, uno no llega a la comisión a conocer ahí las indicaciones. Uno le mandan antes las indicaciones y llega con las cuestiones estudiadas. Y parte del proceso de estudio es juntarte antes a pelear con la Para poder gente. Como entender de que dónde no viene. es como no hay que, o sea, hay una parte, hay cosas que se ven como cocina, que no son cocina, que yo creo que son parte de lo que es ser responsable de tu pega, ¿no? Como Ok. Juani, estamos teniendo problemas de conexión. discutir en la casa. Y bueno, tuvimos una pequeña desconexión ahí, pero ya estamos de vuelta y nos quedan muy poquitos minutos, Juani, y no Estamos de quiero vuelta. perder la oportunidad de preguntarte, así como hablamos que la comisión de expertos hizo su punto político para hablarle a su sector, ¿crees tú que la derecha también está haciendo lo mismo, sobre todo Chile Vamos, a través de la interpelación que se está haciendo a la ministra Toa? Sí, yo creo que hay cierto cálculo, es decir, como ya, republicanos nos está apretando. em, y hay ciertos, como ha habido harto polémica de seguridad y hay muchas, lo he dicho hoy día, lo dije y creo yo en el otro programa también, en seguridad hay muchos temas que son administrativos. Mm. Y en ese sentido, a mí me hace sentido pedirle a la ministra del Interior que venga a explicar los planes nuevos que están proponiendo. Y cómo se prioriza el tema del plan Calle Segura, no sé, las cuestiones que han anunciado. Y una interpelación no es una acusación constitucional, yo soy partidario de normalizar las interpelaciones, o sea, es una instancia en la que se le solicita a un ministro y explicar al Congreso algo, quedó para después de las elecciones, o sea, quedó para la semana siguiente, como para el 9 de mayo, creo. Entonces, pero eso es, yo creo que yo opino que no es algo que yo no lo habría presentado, creo que la señal fue rara porque se entendió como que estábamos buscando crispar el ambiente y a la vez tampoco leímos como bombo comunicacionalmente, entonces yo decía como, ¿para qué la vamos a presentar ahora si es que no queremos reventarlo comunicacionalmente, ¿cachai? Mm. Eh, Se va a interpretar mal, entonces mejor presentémosla después. Pero nada, se presentó ahora. Pero en ese sentido yo creo que va a pasar, o sea, que efectivamente la ministra va a ir, que nos va a servir para entender mejor lo que está haciendo.
y no va a ser un tema polémico en la opinión pública. No, Una, no una interpelación en la que Chile vamos a ir a la guerra, no una interpelación muy sincera de que nos expliquen qué está haciendo el Ejecutivo en temas de seguridad. como pocas de las interpretaciones anteriores que han habido, al parecer, es más real que política, entonces. Sí, no es súper real. No, obviamente hay muchos de Chile Vamos que la firman porque quieren molestar, pero sí hay preguntas súper reales. O sea, yo ayudé, o sea, como parte de mi pega es asesorar un poco en eso y en qué preguntar y en recabar información. Y hay un documento bien largo de las preguntas que le queremos hacer, que es como cuánta plata, cómo está priorizada, cómo se decide en las comunas. Son preguntas reales y que lo que corresponde es hacerla al Congreso Pleno. Porque, o sea, porque en el fondo uno dice, puede citar la comisión, pero la citación a la comisión los ministros no están obligados legalmente a cumplirla. La citación a interpelación, el ministro legalmente tiene que ir. Ok. Entonces, la figura que mejor corresponde a lo que ustedes están Eh, planteando hacer. eh, entonces, yo creo que amerita, y para que todos por la Cámara pudieran participar, no solo la comisión. O Lamentablemente sea, que el estamos Ecuador teniendo es la problemas de interpelación. señal. Mucha plata es el tema polémico nacional como de esto, y Bueno, lamentablemente tuvimos problemas de señal nuevamente, pero ya habíamos estado requete contrapasado del tiempo, así que le damos las gracias a Juan y Piquer por venir el día de hoy. Juan, y estoy despidiendo el programa porque estamos con muchos sí, problemas de señal. Te quiero dar las pero gracias bueno, por haberte sumado nuevamente y a no, todos por nuestros auditores supuesto. también. Nos vemos en otro Política Podcast. Chao, Gracias a ti, chao. Rocío. Hablamos.